La mayoría de las PAS tienen un carácter introvertido, mientras que 3 de cada 10 son extrovertidas. La introversión y la extroversión no forman parte de las características básicas del rasgo de la alta sensibilidad. En sus investigaciones, la doctora Elaine Aron pudo descubrir que la alta sensibilidad y la introversión no eran lo mismo. Se dio cuenta de que el rasgo que había descubierto se basaba en un sistema neurosensorial muy reactivo, que se puede tener tanto si se es introvertido como si se es extrovertido. En líneas generales, una persona introvertida es aquella cuyo principal interés está en su propio mundo interior. Se enfoca más en sus pensamientos, sentimientos y estados de ánimo que en buscar estímulos externos. La persona extrovertida, por el contrario, enfoca su atención e interés en lo externo a uno mismo, es decir, en las personas y el entorno. Nadie es completamente introvertido o extrovertido. En general, casi todas las personas están en un punto entre los dos extremos y tienen de forma más predominante uno u otro estilo. Si nos basamos en la parte biológica de estos factores, contrariamente a lo que se puede pensar, una persona introvertida tiene un permanente estado de excitación o alerta. Y una persona extrovertida tiene en general un estado de activación cerebral más inhibido. Es por ello que una persona extrovertida buscará, por ejemplo, participar en actividades sociales o buscar actividades nuevas o excitantes que le requieran estar en alerta. Por el contrario, un introvertido, como tiene ya un estado de alerta, tenderá a inhibirse socialmente o a evitar experiencias que le impliquen aumentar más todavía su nivel de actividad. La introversión y la timidez, aunque en muchas ocasiones reflejan comportamientos similares, no es lo mismo. La timidez va únicamente relacionada con las relaciones con los demás. Es importante tener en cuenta que un extrovertido puede ser también tímido, porque la timidez va relacionada con un miedo en las relaciones sociales. La timidez tampoco es inherente al rasgo de la alta sensibilidad, pero muchas PAS tienen baja autoestima, lo que puede hacer que les cueste más relacionarse con los demás. La enorme cantidad de información que vas recibiendo llegará a sobreestimularte o agobiarte de la misma manera tanto si eres extrovertido como introvertido, con la única posible diferencia de que la persona extrovertida corre el riesgo de saturarse más, ya que tenderá a buscar actividades que le mantengan más alerta. ¿Eres PAS introvertida o extrovertida?